Cadena 3 presenta La Argentina hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3. Buenas tardes, aquí estamos otra vez, como todos los miércoles, en este segmento La Argentina hoy, con un invitado muy pero muy especial. Saludamos al director periodístico de Cadena 3, Sergio Supo, que ya está en los estudios. Hola Sergio, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Efectivamente, un invitado muy especial en este ciclo por el que habitualmente transitan dirigentes políticos, educadores, economistas. Hoy vamos a hablar con un artista, un verdadero artista del humor, que tiene mucho que ver con la política y la economía, y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando saludemos a Ariel Tarico. Ariel Tarico, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Luis. Muy buenas noches. Bueno, la idea de convocarte es reflexionar juntos, un poco en serio, vos decidirás si también un poco en broma, sobre la forma en la que los argentinos en general y los políticos en particular afrontan el humor hecho en relación a ellos. Tenés, no hace falta ni que lo digamos, un protagonismo muy especial hoy en el humor argentino, no solo en el teatro, sino también en la radio y en la televisión. Te has ganado un gran espacio que en otra época ocuparon Tato Bores, por ejemplo. Y hoy hay relativamente poco humor político hecho con la calidad y con la repercusión con la que lo haces. ¿Cómo toman los políticos el trabajo que haces en relación a ellos? Bueno, me ha pasado ahora haciendo las participaciones ahí en el programa de Diego Scheikman en TN, que cada vez que salimos al aire con una caricatura de José Cerrudo, que es el artista que diseña estos muñecos, me ha pasado que por ahí cuando nos hemos cruzado con alguno de estos personajes, con el real, bueno, se dio como un lindo intercambio. Es decir, en general a los políticos, sobre todo cuando están en campaña, les encanta. Ha venido hasta un tipo por ahí que se lo puede catalogar como más amargo, como Pichetto, y dijo, bueno, quiero saludar a la caricatura que hace Tarico, así que absolutamente quiero decirle que soy una persona que tiene sentido del humor. Desde hace mucho tiempo que me vengo cagando de risa de todos ustedes, ¿eh? Así que disfruto. Y en ese espacio lo que hacemos es tratar de que el personaje, la caricatura, exprese por ahí el inconsciente del político o diga las cosas que por ahí no se animaría a decir en serio. Y lo que me ha pasado es que los que más se enojan por ahí son los fanáticos de estos distintos personajes, no los personajes reales. Hola Ariel, ¿cómo andas? Luis te saluda. ¿Qué Está tal? muy logrado, está logrado Pichetto, Macri. Hay personas que están realmente, Alberto Fernández. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Hay alguno que decís, Sí. bueno, este viene complicado, lo dejo para más adelante? Y mira, justo que mencionaste a Alberto Fernández, te cuento cómo empezó todo, porque hace 20 años empezamos con David Rottenberg en el programa de Néstor Ibarra, el Hoy por Hoy, y hacíamos un segmento que iba a las 10 de la mañana que se llamaba Los Fernández Reyes de la Risa, basado en una foto que había salido en tapa de Clarín, que era Alberto Fernández, Aníbal Fernández, con Duhalde, y los tres estaban cagándose de risa en un encuentro. Y a partir de eso nosotros hicimos un segmento donde David hacía de Alberto y yo hacía de Aníbal porque era el más carismático en ese momento. Después, con el paso del tiempo, fue todo al revés, ¿no? Y en esa época me acuerdo que la voz de Alberto era como, bueno, como intrascendente, como muy soplada, como que hablaba bajito, como que tenía esas características de monje negro. Y después en la presidencia lo que sucedió es que encontramos un personaje que, bueno, superávit de memes, porque
es como que se soltó y empezó a tirar frases, a tener un giro impensado. Así que muchas veces el personaje por ahí empieza tímidamente con un tono de voz, con 2 o 3 latiguillos o muletillas, y después se va transformando y va creciendo. Y a mí sobre todo lo que me sirve mucho, Luis, es el desafío permanente del vivo. Es decir, cuando estoy a la mañana en la radio, el hecho de que un periodista me tire algo, una frase, alguna noticia, y yo empiezo a construir el personaje, me empiezo a meter en la cabeza y empiezo a imaginar diálogos y lo empiezo a chicanear y le empiezo a contestar. Y ahí, bueno, eso es una tarea que lleva meses y hasta te diría años. Lo que uno puede ver y escuchar de tu trabajo es que vos hablás y actuás como los personajes que recreas, pero siguiendo una línea argumental bastante concordante. Lo que pasa es que, claro, estableces claramente la diferencia entre lo que dicen, entre comillas, en serio, y cuando vos lo decís como caricatura, quedan bastante al desnudo algunos dirigentes. Sí, en realidad la caricatura también es una síntesis. Yo trato de exagerar un poco, pero con 2 o 3 trazos. Ahí voy un poco a mi pasado como dibujante, y entonces me acuerdo cuando copiaba los dibujos de Fontana Rosa o de Cassioli en la revista Humor, o cuando veía las caricaturas de Landru, que uno podía decir, bueno, son medio infantiles los dibujos, pero con 2 o 3 trazos ya te definía el personaje, ya identificabas la cara. Entonces yo lo que busco un poco es por ahí hacer una síntesis, porque sé que también tengo pocos minutos al aire, porque tiene que ser como un recreo para distender un poco el programa, así que lo que trato es de justamente hacer eso. Lo que resulta llamativo es que tenés una línea argumentativa bastante lógica de los personajes que haces. O sea, escuchás Bueno, mucho eso a los dirigentes. sí, también es un laburo que tenemos en equipo, es decir, a la mañana generalmente en el WhatsApp estoy ahí permanentemente con David Rottenberg, que es mi actual compañero de radio y de teatro, y después con Sebastián Meléndez y con Ezequiel Mesa, que es el guionista para lo que hacemos en la tele. Siempre estamos ahí, bueno, mandando en ese WhatsApp artículos, pensando ideas o, o elaborando por ahí diálogos que podrían hacer los personajes. Y por ahí también es un laburo de mucho de archivo, porque yo soy ratita de biblioteca, me encanta por ahí meterme en los canjes y venta de libros y revistas viejos y por ahí buscar reportajes o notas que han salido sobre distintos dirigentes o personalidades y hacer como un seguimiento de la historia de cada uno, cómo va evolucionando el discurso. Bueno, Eh, hay mucha historia, perdóname Sergio, porque hay mucha Sí. historia también en tus personajes. Por ahí te vas 20, 30 o 40 años atrás. Sí, sí, porque es maravilloso que en este país es como que hay una frase que me pareció encantadora, que es el cementerio político tiene puertas giratorias. Hay personajes que por ahí decimos, che, ya no vuelven más y después reaparecen. Me pasó el año pasado con Raúl Castel, que era un personaje que por ahí hacía hace 15 años y después volvió y, y ya, yo ya lo tenía. O Moyano, que lo hago hace 20 años y sigue estando vigente y sigue causando gracia cada vez que lo hago en el teatro. Es increíble. ¿hay en este sentido dirigentes que te acercan sugerencias Sí. sobre ellos mismos? Mira, en general lo que sucede es que por ahí cuando nos encontramos en un estudio de televisión o de radio es de casualidad y trato de tener poca relación con los políticos, ¿no? Es como algo que hay veces si nos encontramos ahí, por ejemplo, en la rural que ha pasado, que bueno, vino al móvil ahí de Radio Rivadavia, justo estaba Ritondo,
y entonces nos cruzamos y me dice, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Me gusta como me imita, me hace un poco rústico, ¿viste? Pero a mí me fascina hacerlo porque acordarme de Minguito, Juan Carlos Altavista, ¿viste? Que habla de la cosa sana, de que tenemos que volver un poco a la política de antes, que era más diálogo, no tanta pelea como quiere el León. O sea que se la toma bien. También ese Ritondo que haces tiene algún costado un poco más oscuro, un costado un poco Claro, mafioso. pero el personaje que hago yo es como... Yo trato de hacer un muñeco aparte del personaje real, ¿no? Hay veces que muchos me dicen, es hasta más querible la caricatura". Claro. Y creo que la caricatura también sirve para eso, justamente para dar un mensaje y yo trato de rellenar ese personaje con cosas mías. Me ha pasado cuando empezamos a hacer lo de Nelson Castro, que los productores de él, los antiguos productores de él estaban un poco asustados porque yo siempre laburaba así, sin red, sin filtro. Y Nelson, la primera vez que nos juntamos, me dijo, vos querido, hacé el otro Nelson. Claro. No tengo ningún inconveniente en que hagas y digas lo que quieras, nos ponemos de acuerdo al aire, querido. El Y fue un Nelson poco K, así. que era el Nelson Claro, oficialista. exactamente. Y yo también por ahí le metía cosas de Santa Fe, lo hacía cantar la marcha sabalera, le metía cosas propias hacíamos el duelo musical, él pasaba música clásica los viernes y yo le pasaba los Palmeras, le hablaba sobre Leo Mattioli, era como que lo impregnaba de cultura popular. Y a mí me servía mucho eso, porque a mí no me sirve mucho imitar al personaje y repetir exactamente lo que diría y remedar solo las muletillas exactas. A mí me sirve también que el personaje tome su vuelo. Ariel, ¿cómo lograste o qué interpretación le haces vos a que Ujú. cuando vos haces imitación de política haya tanto interés cuando a la sociedad la Sí, política le importa cada vez menos? sí, 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 sí. Sí, es muy loco eso. Incluso en el show, cuando estamos ahí con David Rottemer en el escenario, muchas veces lo que hacemos es meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y decir, bueno, estos dirigentes que nosotros estamos acá parodiando salieron de ustedes. Es decir, fueron votados por ustedes. Y genera a veces cierta incomodidad. Pero creo que tiene que ver con una tradición nuestra que empezó en el teatro de revista y que desde ahí siempre en el teatro de revista se satirizaba a los dirigentes desde principio del siglo pasado y generaba como una especie de catarsis en el público o de tierna venganza, ponele, ¿no? Como esa cosa de que a veces hacemos en el campamento cuando nos juntamos con los amigos de la secundaria y en el campamento empezamos a imitar a los profesores o a la directora. Y bueno, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, bueno, burlarnos un poco de los tipos que se nos cagan de risa. Pero yo lo estoy viendo ahora sobre todo en redes sociales, que es Sí. imparable, que es como una revista satírica que se renueva permanentemente, es decir, TikTok, WhatsApp, eh, Twitter o X ahora. Enseguida que aparece un tema picante ya están los memes como salida. Es algo que ya lo tenemos como característica, Mm. ya es parte de nosotros. Sí. ¿Y tenés a los haters o los odiadores en las redes sociales castigándote cuando haces algún personaje que ellos no quieren que toquen? Sí, sí, como todos los tenemos, eso es inevitable. Las redes sociales igual también tienen algo bueno, que es que hay mucha gente talentosa que pudo mostrar su laburo y puede destacarse como guionista o como productor de contenido. Así que yo creo que lo que tiene este siglo XXI es que por ahí podemos ver las puteadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace más de 20 años cuando veíamos Tiempo Nuevo en mi casa y mi vieja por ahí puteaba el televisor o lo puteaba Neustadt o puteaba algún político que aparecía ahí. Y bueno, ahora
esas puteadas las leemos en vivo y en directo a las 24 horas, así que hay que acostumbrarse a eso. Claro, cuando empezaste en Santa Fe en la radio, Sí. a lo mejor tenías mensajes de oyentes que te Sí, felicitaban o celebraban lo que hacías o exacto. alguno se Sí, quejaba. Ahora lo sí, sí, tenés en el sí. momento. De los Sí, sí, personajes sí. que Sí. están, de tus personajes que están en las Bueno, redes, ¿sabes que están, una cosa, Sergio? sí, Que yo cuando empecé a laburar en LT10, sí, me hacían salir por teléfono y sí. entonces estaba en la producción. Y cada vez que terminaba de hacer un personaje por teléfono, yo me quedaba ahí y al toque, bueno, escuchaba los llamados y pasaba los mensajes de los oyentes. Recibías Muchas vos los veces, mensajes. sí, 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 me pasaba eso. Así Ah. que sí, 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 Pero sí. digo, ahora tenés un registro Ujú. mucho más acabado porque vos te das cuenta Sí, cuántas visualizaciones tiene en Instagram sí, tal o cual personaje. El ranking de sí. los personajes tuyos, ¿cuál es en este Ujú. momento el que más te rinde? O sea, este es el que más clics tiene. Y, o sea, digamos, amo. Hola, Perio Sobres, digamos, o sea, obviamente que Javier Milei, y más en este momento que, digamos, o sea, estoy pasando por una gran etapa, no solo como economista, sino como amante latino, cumplí el sueño del pibe. Estoy con la revista Playboy en vivo y en directo. ¿Saben qué? Digamos, o sea, ustedes la veían por televisión, pero ahora yo a Yuyito la tengo entre mis sábanas, o sea, digamos, así que O sea que obviamente que le estoy dando, sí, de comer mucho a Tarico, los así que, o fanáticos sea, suyos, digamos, señor presidente, son también fanáticos de Tarico. Son los que más ven a Tarico. no, digamos, o sea, algunos, o sea, digamos, no están de acuerdo, porque, digamos, o sea, a veces Tarico quiere ponerse del lado de las Mabeles. Ah, Y por eso me critica y dice, ay, hay algunas cuestiones republicanas que no me gustan de este presidente, que hoy quiere poner al hijo en la corte, digamos, o sea, bueno, digamos, o sea, para hacer política también hay que ensuciarse un poco. Así que, digamos, o sea, Luis. Mm, Quería consultarte, ¿cómo ha sido ese avance o, a ver, la ujú, transformación que han tenido los presidentes? Contabas sí, vos en la época de Néstor Ibarra, de la Rúa sí, presidente, y después siguieron, hubo una sí, sucesión de presidentes. ¿Cómo han sido, sí. y cómo ha sido caracterizando a cada uno de ellos? Porque da la sensación que hemos ido para atrás, en una Sí. degradación. Sí, y bueno, yo empecé justo en el año 99, primero en LT10, hacía a Menem y a De la Rúa. Después, bueno, cuando fue ahí el salto primero a Rivadavia con Héctor Larrea, lo hice a Kirchner en campaña, que bueno, los discursos eran muy llamativos porque hablaba gritando y hablaba con las heces y era muy particular la forma de hablar. Después, bueno, sí, toda la etapa del hoy por hoy, de Magdalena, que hacíamos con David. eh, Me acuerdo que también trabajaba Marcela Giorgi, que imitaba a Cristina, y Ujú. hacíamos el sketch del Senado, y en ese momento lo imitábamos a Scioli como presidente del Senado. Y lo Así seguís haciendo, que, Scioli, ha cambiado 50 claro, puestos, pero lo seguís sí, haciendo. sí, sí, hay cosas que no han cambiado, es decir, sí, 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 hay personajes que siguen desde hace un montón y lo que sí te puedo decir, Luis, que yo, por ejemplo, en esto lo cito siempre a Rolo Villar, que él decía, yo empecé en los 80 imitando a Alfonsín, a Oscar Allende, a Cafiero, a Herminio Iglesias, a personajes que eran muy claros no solo en el tono de voz, sino que cada uno tenía un discurso y defendía una idea. Ujú. ¿No? Y ahora eso sí, ha cambiado porque en el medio se metieron los Durán Barba y se metió el coacheo de los políticos también. Entonces muchos políticos han cambiado de parecer. Como una cosa es imitar al Sergio Massa del 2013 y otra al Sergio Massa del 2023, Claro, que son dos personas distintas. claro. Así que sí, hay que estar atento permanentemente a los cambios de personalidad de estos tipos. Cuando te escuchaba recién pensaba que no solo los políticos son los de siempre, sino que vos también has visto pasar Sí. circunstancias diferentes, no te diría gente diferente. Ujú. Sí. El Ariel Tarico que invitaba en la radio de Santa Fe también cambió respecto de este Tarico de hoy. Sí, sí, porque, bueno, ha pasado de todo.
y eso es lo que a veces reflejamos en la obra, cuando decimos sean de termos y mabeles, de lo que hablamos justamente las mabeles, hay veces es el personaje por ahí, está más relacionado con mi vieja, que bueno, estaba como medio enamorada de Alfonsín y que siempre decía, bueno, lo que pasa es que no lo dejaron gobernar, siempre le metieron palos en la rueda, le hicieron 14 paros y yo tenía por ahí como una visión muy romántica de Alfonsín y que después con el tiempo en la historia no es que lo terminé odiando o criticando, sino que empecé a ver los claroscuros de este personaje, es decir, los momentos luminosos, como podía ser, por ejemplo, el discurso que dio ahí en el Obelisco, donde recitó el preámbulo, y después el Alfonsín, que por ahí no nos gustó tanto, que era el del Pacto de Olivos, y entonces ahí aprendí a ver a estos tipos como un poliedro, ¿no? Que tienen distintas caras y que van de alguna forma mutando de acuerdo al contexto. Y obviamente que yo también fui cambiando, cuando empecé a los 14, 15 años, por ahí tenía una idea y después, bueno, después me fui transformando. ¿Tenés la suficiente experiencia ya como para establecer quiénes se han bancado menos el humor con vos? Los kirchneristas, los macristas, ahora los libertarios. Sí. ¿Quiénes son los que han tenido menos tolerancia a tus imitaciones? Mira, me pasó algo cuando comenzó el auge de la grieta, que fue post 125, el conflicto con el campo, que pasaba que muchos compañeros con los que por ahí laburaba, de golpe empezaban como a tener como una visión de, che, discúlpame, pero esto que estás haciendo no lo voy a bancar. Una vez yo estaba en el teatro, en la calle Corrientes, y había un periodista que había laburado con él muchos años en la radio, entonces le digo, che, venime a ver en el teatro, estoy acá en el multiteatro, es una salita chiquita y me gustaría que vengas, y me dice, sí, yo iría, pero lo que pasa es que con mi mujer ahora estamos un poco kirchneristas. Y recuerdo que me lo dijo como con pesar a eso, porque era como que me estaba diciendo, mira, estoy apoyando ahora un gobierno y no me puedo reír. Y eso me pareció como lo más grave, ¿no? Porque podemos pensar distinto, porque eso es la democracia, ¿no? Uno tiene una idea, otro tiene otra, la defiende con vehemencia. Pero lo que me pareció por ahí más jodido es esto de ahora no me puedo reír porque estoy apoyando esto, ¿no? Y eso me parece que es algo que nos amargó profundamente. Hemos hablado de las imitaciones políticas, pero después tenés otras, ¿no? Del mundo del espectáculo, deporte, TV, Riquelme, Maradona. ¿Cómo haces para que esos personajes no se te vayan diluyendo? Hoy por ahí estás un poco más metido por tu rol en la radio y en la televisión con la política. ¿Pero eso los entrenás o salen solos? No, ya salen solos, porque es algo que por ahí yo aprendo como a jugar con los personajes. O el hecho de en el teatro hacerlos tantas veces y por ahí encontrarles una vuelta delirante, es lo que por ahí a mí me sirve para descomprimir un poco, y personajes así que tienen que ver con el mundo del espectáculo o con el periodismo también. Lo he encontrado con Carlos Pañi, que al principio hacíamos la parodia del editorial y después giró hacia que sea Carlos el de los chistes, y el que viene a contar un chiste que se lo contó Arribas a Magdalani en el Florida Garden, y entonces por ahí mezclo cosas reales con un giro o cosas que por ahí no podría decir el personaje real. Así que hay momentos en que sí, disfruto de hacer o un Messi o una de la B, que fueron personajes, o Guillote Coppola también, que lo empecé haciendo en la 100 a la mañana, contando las anécdotas, y después Guillote con el tiempo entró en la 100, el verdadero, y ahora que está a la mañana con Guido Casca, cada vez que surge algo, es como que él empezó a hacer el personaje, a imitar la imitación y a contar las anécdotas. Así que ha pasado eso, que por ahí los personajes reales se nutren de la parodia.
Me decís, la política les gusta. Sí. ¿Algún futbolista, algún deportista se enojó? ¿Un Riquelme, un Tevez por algo que hayas dicho? Por decir algún nombre. No me ha pasado hasta ahora el hecho de que se hayan enojado. Con estos personajes, por ejemplo, me ha pasado con Flor de la B, que habíamos estado en un evento ahí de la Casa del Teatro y entonces me la cruzo y me dice, perdón, vos sos Tarico, ay, me encanta cómo me haces, me encanta, te quiero felicitar, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y me pasó con Claudio María Domínguez, con otro que nos hemos cruzado en eventos. Y esto creo que tiene que ver con que yo soy más de la radio, o la gente me identifica más con la radio, que es un medio más amable. La tele por ahí es más agresiva, o sí tenés que aparecer por ahí con una máscara que por ahí es exagerada y por ahí no gusta como se ven. Pero la radio lo que tiene es que es un medio mucho más amable y pasa que acompaña a la gente por ahí en momentos donde están llevando a los chicos al colegio. Entonces, cuando al personaje real le dicen, che, te escuché en la radio, es como que lo toman de otra forma. Sí, sí, sin ninguna. Además, la radio te permite o le permite al oyente terminar de construir el personaje que vos le estás ofreciendo. Porque con la imaginación Sí, vos podés construir la imagen que vos no podés darle en la radio. La construye el sí. oyente. Eso es Igual fantástico. ahora me pasa que por ahí mucha gente me dice, mira, te pongo en YouTube para verte en el estudio, Mm. porque me gusta ver cómo hacer los personajes, cómo los construís con los gestos, cómo se tientan ahí en el estudio. Así que ahora sí, es como que hay un mix. Hay gente que le gusta por ahí escuchar e imaginarse y otra que ya te consume directamente por YouTube. Y prefiere, en definitiva, otros que, como yo, preferimos la magia de la imaginación de la radio, que sigue siendo maravillosa. Sí, sí, quizás ahora estamos volviendo un poco a la radio espectáculo que se hacía antes, que era la radio por ahí de Sandrini o de Nini Marshall o de tantos actores, Pepe Iglesias, el Zorro, que por ahí tenían un público que los iba a ver frente al micrófono, leyendo un libreto, con un partener, que podía ser o Juan Carlos Torri o Carrizo, y veían, y se rompía esa magia, porque los veía hacer los personajes sin estar caracterizados. Lo Exacto. veía Sandrini haciendo de Felipe, y ese público, bueno, lo consumía así. Y había otro público que Había directamente decía, auditorio de no, radio en la que la gente iba a claro, presenciar eso. sí, Sí. sí. Y bueno, ahora con el streaming es como que volvió un poco eso, porque hoy Olga, que está acá en Palermo, hay mucha gente que prefiere por ahí estar en la calle y verlo a Miguel Granado cuando trae un invitado y presenciar ese momento artístico. Y hay otro que dice, a lo mejor lo tengo de fondo ahí mientras estoy laburando y lo escucho y no lo veo. ¿Cómo te fue con la imitación del Papa Francisco? Bien, sí, lo estrené hace 10 años en el Teatro Maipo, me acuerdo que ahí empezamos a hacerlo. Y también en ese momento Francisco, que era Bergoglio, porque los que me odiaban me decían Bergoglio, en ese momento yo hablaba de cómo cambió Cristina, ¿no? Que me criticaba, decía, no, este es un papa, este es un obispo gorila, no vamos a estar en sus tedeums. De golpe vino con los chicos de la cámpora y me trajo un mate de regalo y quiso que yo la bendiga. Así que todos los que me critican después vienen acá al Vaticano a besarme el anillo. El león también, ¿eh? Rezo por ustedes y ustedes por favor recen por mí. ¿Cuál fue la primera imitación que te salió realmente bien y que tus compañeros, Ah, imagino, de primaria o de sí. secundaria, te Pues, dijeron, sí, ¿es por sí, acá? yo en esa época, bueno, sí, y cuando era chico imitaba por ahí lo que veía en la tele, veía a Nito Artaza, a Carlitos Russo, a Miguel Ángel Rodríguez, copiaba la nata que hacía Miguel Ángel Rodríguez, que cuando estaba haciendo día D decía, avisá, boludo, estoy al aire, avisá, boludo. Y empezaba como a remedar esas cosas, o imitaba profesores y bueno, me salía muy bien la voz de la profe de historia, Delia Fernández, pero la primera con la que tuve éxito fue la de Rogelio Alanís, Ujú. que tuve éxito porque llamé a la radio haciéndome pasar por él y se creyeron Periodista el en personaje. Santa Fe,
Rogelio. Sí, Claro. que escribe en La Nación Exacto, también, en el exacto, diario Litoral, exacto. ha escrito libros, un Sí, sí, genio, sí, sí. y sigo en contacto todavía con él. Y ese fue como el primer personaje que siempre todos me recuerdan. Empecé a hacer de Rogelio Alanís y a imitar, hacía un hombre y una mujer, imitaba a María Rosa Stanoevich, que era la ministra de Educación de Jorge Obeid. Ajá. Y Sí. y Alanis, saliste al aire y la gente de la radio se creyó que eras Alanis. Sí, porque tenía como una voz así, como medio al azar, y que habla así, medio esto que aquello, Rogelio, pidiendo tacos, que pase tacos al aire. Y entonces le dije en su momento a Pino Monzón, escuchame, voy a hacer su programa los sábados a la tarde, que es puro chingui chingui, música de rock. Quisiera ir a hablar ahí, bueno, cuestiones políticas, esto que aquello. En ese momento Rogelio hablaba de Carlos Alberto Reutemann, que era un fenómeno político previo a Milei, un outsider de la política, que igual no se lo recuerda por ningún discurso, ¿no? Porque yo le había puesto de apodo el apóstol mudo de la Setúbal, a Reutemann, el Complicado mudo para de imitar cuando no Guadalupe. habla. Claro, sí, el Lole no Lole hablaba era... mucho. No, era muy difícil, recién lo saqué en Radio Mitre, me acuerdo cuando hacíamos el sketch del Senado, ahí con David Rottemer, que hacíamos el momento del Lole y que lo único que decía era, no, es muy complejo, es muy difícil. Lo único que decía, las Claro, únicas dos frases que decía. claro. Ariel, ¿qué es el humor para Sí. vos? Y mira, es como lo que me salvó, porque de chico siempre estaba mirando los programas de Juan Carlos Calabró, de Juan Carlos Mesa o de Minguito, y cuando los veía a ellos es como que soñaba con en algún momento salir de pobre y vivir de esto. Entonces, cuando murió mi viejo muy chico, yo tenía 6 años, entonces el refugio era ver Tato Bores, ver a Gasalla o leer la revista Humor y con eso imaginarme un futuro. A mí el humor me Mm. permitió eso, como imaginarme a futuro siendo o dibujante o actor cómico. Así que me ¿Cómo salvó la cambió, vida, sí. cómo cambió la televisión? Porque te escucho esos Sí, programas que veíamos de chico y sí, nunca sí, más sí. volvió a la televisión, ¿no? Como que el humor Sí. queda para estas pildoritas que podés meter vos o algún colega tuyo en algún programa. Sí, por ahí el humor fue mutando o fue diversificándose, porque, bueno, ahora gracias a las redes tenés YouTube, tenés un montón de contenidos que se comparten de otra forma, y bueno, por ahí la tele o la radio la coparon los periodistas, entonces, bueno, por ahí los momentos para hacer humor son por ahí contados o más chicos, pero bueno, yo tampoco soy melancólico y no es que digo, ay, tendría que volver esa televisión de antes. No, qué sé yo, era una tele con otros artistas, con otros presupuestos también, porque hay que pensar que para hacer un programa de humor se necesitan guionistas, vestuaristas, escenógrafos. Cuando hacíamos el sketch para La Nata, éramos un montón de actores que estábamos ahí, Cristian Alonso, Laura Bruni, Gladys Florimonte, Memo Sena, estaba Iván Ramírez, Martín Bilic, y también en los guiones estaba Miguel Gruscoin, estaba Sergio Marcos, bueno, había una cantidad de personal por ahí para algo que salía 8 minutos al aire. Pero bueno, se ponía a laburar un montón de personas, entonces bueno, eso depende muchas veces de los presupuestos que hay. ¿Vos sos consciente que a mucha gente en momentos tan duros como los que habitualmente, lamentablemente, en los últimos años tiene Argentina, le arrimás un momento de alegría, le mejorás el día? ¿Registrás eso? ¿Te lo hace ver la Lo, gente? regi- lo registro, sí, gracias a los mensajes que me llegan por ahí en Instagram. Este, mucha gente por ahí me dice, mirá, te escuchamos con mi vieja o con mi abuelo, por ahí es muy fuerte cuando te dicen, estamos acá por ahí atravesando una situación difícil o te estamos escuchando de un sanatorio, ese tipo de cosas. Esos son los mensajes más conmovedores. Y ahí tomo conciencia de para qué sirve todo esto, para qué estoy acá, cuál es mi misión. Eh, y después lo mismo cuando charlo con la gente a la salida del teatro, que nos sacamos una selfie, charlamos un ratito y
bueno, pero en general soy bastante inconsciente, siempre es como que trato de hacer. Eso que hago por ahí es bien recibido y otras veces que no, y bueno, me banco cuando por ahí vienen las puteadas y no gusta. ¿Dónde están de gira? Bueno, mirá, estamos ahora recorriendo todo el país con David Rottenberg. Vamos a llegar a Córdoba el 12 de octubre. Vamos a estar ahí en la Sala de las Américas y después vamos a estar en el Teatro Verdi de Villa María. Así que para octubre vamos a andar por allá. Bueno, seguramente vas a pasar por Cadena 3. Casi seguramente. Va a ser un placer. Bueno. Tenés un par de personajes cordobeses, ¿no? Es que Areti, Juez, ¿qué otro más? No sé si me pierde alguno. Sí. Sí, hay algunos que he hecho, bueno, Piñón Fijo también, sí. Yo tengo mucho respeto por los colegas de Córdoba, por Mario De Valli, por Capocho Orellana, no sé, Marco Montivero, entonces trato de por ahí no hacer muchos personajes cordobeses, pero de vez en cuando con algunos me animo y bueno, con el caso de Schiaretti se hizo muy popular con el tema del debate el año pasado, así que siempre tengo que mencionar que en Córdoba no tenemos tarifas subsidiadas. Así que eso se lo recuerdo siempre a los porteños cuando andamos de gira por capital o provincia de Buenos Aires. ¿La tonada cordobesa les cuesta más a los imitadores o no? Sí, siempre tengo mensajes cordobeses, me dice, che, culiado, así no hablamos nosotros. Pero, trato de pulirla. Bueno. Ariel, me gustaría seguir charlando un enorme rato más con vos, pero nos quedamos sin tiempo y sabemos que tenés una agenda apretadísima de trabajo, así que te liberamos. Te agradecemos mucho este contacto con Cadena 3, que sabés que es una radio que siempre te acompañó y te seguirá acompañando. Y que no pierde el sueño que alguna vez pase algo con vos en Cadena 3. Pero... Sí. Tantos recuerdos, mirá, cuando yo recién empezaba, lo llamaba a Leo Cherato ahí que me grababa algunas frases para Ronnie a la tarde. Sí. Y bueno, Ronnie Vargas también fue fundamental en mi carrera porque fue uno de los tipos que me dio difusión cuando yo no era conocido. Y después, bueno, obviamente Mario, el recuerdo de Mario, claro. Que cada vez que nos veíamos en el estudio, no sé, era como que sucedía la magia, no nos conocíamos y de golpe gracias a su generosidad, era como que brillaba todo, así que siempre tengo buenos amigos ahí en Cadena 3 y en Córdoba, así que un abrazo grande para vos, Sergio, para Luis, gracias por la charla, muy linda y un abrazo para todos los oyentes. Abrazo enorme, Ariel. Chao. Chao, abrazo. Hasta la semana que viene, Luis. Abrazo grande. Sergio, espectacular. Un poquito de aire nos hemos dado esta semana en la Argentina hoy. ¿Y cómo? Sí, la verdad que sí. Nos hemos reído un poco, hemos profundizado en estos personajes y en la vida de Ariel Tarejo. Sergio, un abrazo grande. Abrazo enorme, Luis.